Bienvenido, Alejandro. ¿Tienes diapositivas? Sí. Espera, falta el Sí, no pasa nada. Voy haciendo la intro. Bueno, antes de todo, quería hacer eco un poco de lo que ya han dicho mis compañeros. Claro, perfecto, gracias. Muchas gracias a todo el staff, a Porcabor, a toda la gente que hay alrededor por organizar esto, por hacer que esto ocurra. Y nada, muchas gracias a la comunidad por estar aquí, por ser tan activos como sois. Yo la verdad que encantado de ver que esto ocurre, encantado de participar siempre que pueda. Y bueno, ya como me han introducido, pues mi nombre es Alejandro, trabajo en Parity como Application Engineer y venía a comentar un poquito qué es Substrate, cuál es su arquitectura, porque al final, bueno, todo sobre lo que hemos estado hablando hoy está construido de cierta manera, ¿no?, encima de Substrate. Entonces, yo creo que se merece una mención. Antes Úrsula ha hecho una intro bastante buena sobre Parity. No sé si alguien no conoce qué hacemos en Parity y que quiera que hable un poco más sobre ello antes de que empiece a hablar en Substrate. Levantad manos si queréis, yo hablo. Vale, perfecto. Dos, suficiente. Parity nace un poco creando clientes para otras redes. Creando clientes para Ethereum, creando clientes para Bitcoin, Zcash, y durante todo el proceso, pues obviamente la gente que está trabajando en el desarrollo de estos clientes se da cuenta de que están haciendo un montón de veces lo mismo. Están haciendo todo el rato en la implementación de la parte de networking, de la parte de base de datos, el discovery de otros nodos, etc. etc. ¿Vale? Entonces, pues, dicen, ¿por qué no generalizamos todo este proceso en un mismo framework que se encargue de hacer esto que llevamos haciendo X veces, ¿vale? Y así solo nos tenemos que centrar en lo que es en la parte del runtime, que viene a ser un poco la parte de que valida las transacciones y define un poco las reglas de lo que está pasando, ¿vale? ¿Para otro lado? Mira, a ver. ¿Es la primera? Sí. ¿Qué es el botón de la izquierda? Esto es ir pasando a la derecha. Ok. Gracias. Entonces, bueno, pues después de todo este esfuerzo se crea Substrate, un framework modular, open source, extensible, que se encarga de hacer toda esta parte, de que es el heavy lifting de desarrollar un cliente para una red blockchain, ¿vale? Open source, código abierto, código libre, todo el mundo puede ir, está en GitHub, todo el mundo puede ir, verlo, abrir un issue si ve que algo no le convence, abrir PRs para aportar código, toda la ayuda es bienvenida, obviamente. Extensible, ¿por qué? Porque el código no solo lo que es Substrate, no solo se encarga de hacer de la parte que le toca, sino que cualquiera puede, si tiene la capacidad, si es capaz de hacer un desarrollo de un módulo, de una parte más para este framework que se encargue de hacer algo específico que él quiere que haga, ¿vale? Entonces, bueno, la forma en la que funciona, un poquito, las diferentes capas, Substrate se encarga de abstraer a los diferentes desarrolladores de toda la parte que está fuera que está off-chain, como venía hablando antes, base de datos, networking, incluso cierta parte del consenso, ¿no? Que es una parte que al final siempre acabas repitiendo cuando estás desarrollando un cliente, siempre, porque hay ciertos patrones que son parecidos, desarrolles en la red que desarrolles, ¿no? Y dice, ok, y genera este framework, este sandbox en el que tú puedes centrarte simplemente en hacer el desarrollo del business logic, del runtime, de, ok, mi red se va a encargar de X, de algo muy específico, ¿vale? Y va a validar las transacciones de esta manera, y va a tener estas funcionalidades, y vas a poner estos strings. Esto va a ser lo que la gente va a poder pedir que la red haga. Entonces,
Polkadot es simplemente una función, un producto de crear una blockchain usando Substrate, ¿vale? Al igual que lo son todas estas parachains que tenemos aquí presentes hoy. Bueno, y que sin ellas, pues Polkadot no sería lo que es hoy en día. Entonces, estas dos imágenes que hay aquí intentan ejemplificar un poco lo que está contando, ¿vale? Tenemos toda la parte del cliente, que sería lo que está aquí abajo. Se encarga de hacer ciertas cosas, tareas quizá un poco que conlleven computación más pesada, algo que no sería eficiente quizá en temas de tiempo o performance de hacer en la parte del runtime, ¿vale? Y luego tenemos el runtime. El runtime está compuesto por todo aquello, ¿vale? La manera en la que nosotros trabajamos, o lo que se ha ideado Substrate, es que este runtime escrito en Rust, trabajamos con Rust, no necesariamente, pero bueno, trabajamos con Rust. Todo este código, todas estas reglas que definimos de cómo se va a comportar nuestra blockchain, se compilan a WASM, que ya se ha cubierto también durante la charla, así que perfecto. Este WASM, este blob, no solo se almacena en el cliente, sino que se almacena on-chain también, ¿vale? Hay una key dentro de lo que es todo el storage de la blockchain que se llama code, ¿vale? Que contiene todo el código, todo el proof of validity que está ejecutando tu blockchain, ¿vale? Entonces, esto permite el forkless upgrades y un montón más de cosas. Luego hablo de ello, ¿vale? Dejadme hablar un poco más del runtime. Vengo así, hacia este lado. Vamos a ver. Un runtime, la idea que tenemos nosotros de un runtime es una pieza de software que está compuesta por diferentes módulos, ¿vale? Nosotros a estos módulos nos referimos como palets. De la misma manera que toda la parte de Substrate, toda la parte del cliente abstrae o no es opinionada, no sé si eso se dice así en español o no, es non-opinionated, ¿vale? Te permite cambiar un componente por otro. Por ejemplo, imagínate, en vez de RocksDB quieres usar ParityDB, que estamos desarrollando nosotros ahora, o en vez de usar libp2p para la capa de networking, quieres utilizar otra cosa que has desarrollado tú, que es mejor por lo que sea, puedes hacerlo, no hay ningún problema. No asume que vas a utilizar cierta tecnología, solo sabe el cliente que hay una capa de base de datos, hay una capa de networking y luego tú vas poniendo ahí las piezas. Nosotros, pues, por defecto, en el repositorio ofrecemos cierta configuración, pero no tiene por qué ser así, ¿vale? Runtime. Todos estos diferentes módulos nosotros los componemos con una cosa que llamamos frame. Son siglas, tiene un nombre muy largo, no me lo sé de memoria. Frame lo que hace es coger, diferentes módulos. Estos módulos pues los puedes especificar, puedes hacer código suficientemente específico como para tenerlo en un repositorio aparte, ¿vale? Manejo de balances de cuentas, el control de, no sé qué podríamos hacer, de identities, podríamos hacer una lotería, podríamos hacer un palet que fuera una lotería, ¿vale? Tenemos diferentes módulos, features que nuestra blockchain queremos que tenga. Entonces, Frame se va a encargar de coger todos estos módulos y crear el runtime. Y mediante diferentes macros, diferentes abstracciones de código, va a incluir pues, las piezas que hacen falta para que todo esto funcione. De la misma manera que toda la parte del cliente es non-opinionated, Frame, dentro de todo este pictures, de toda esta imagen, es una parte que está implementada tomando ciertas decisiones en cuenta. Decisiones que Parity ha implementado así por X razones que son así porque se han decidido en Parity que sean así, ¿vale? De la misma manera que podemos cambiar, por ejemplo, la base de datos que utilizamos en nuestro cliente, no hace falta que utilicemos Frame. Frame es simplemente otra opción, ¿vale? Nosotros pensamos que es pues, muy conveniente y que mejora mucho el UX de los developers, pero no hace falta.
Entonces, la alternativa, por ejemplo, así un poco de cabeza, pues podría ser, en vez de eso, utilizar todas las primitivas que se han definido ahí para escribir almacenamiento, para hacer el commit de los cambios directamente a base de datos, cosas así, ¿vale? Entonces, retomando un poco... Me voy a ir hasta allá. Vale. Retomando un poco el tema de que almacenamos el business logic, el runtime, dentro del storage de la propia blockchain. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué puertas se abren por almacenar ese código ahí? Vale. Si el código que está ejecutándose en la blockchain está almacenado en el propio storage de la blockchain, lo que podemos hacer es mandar una transacción que contenga el código nuevo que queremos. Esa transacción va a actualizar esta entrada en nuestra base de datos on-chain que tiene todo el código. Entonces, todo el mundo que está corriendo Polkadot en cierto momento, después de una transacción, ha recibido una actualización y está corriendo la nueva versión. No hace falta, no existen forks a nivel del runtime. Esto está muy bien porque no simplemente por el hecho de que no exista un fork, sino porque tener que coordinar un fork o que ciertos actores de la red utilicen una nueva versión de un cliente que se ha lanzado es una tarea de coordinación humana increíble, porque quiero decir, tienes que hacer saber a miles de personas, quizás, o más, o decenas de miles, o la cantidad que sea, oye, mañana estamos planeando que todo el mundo esté ejecutando este nuevo binario que hemos compilado y no este. Entonces, si no se ponen de acuerdo para hacer eso, entonces es cuando se genera un fork. Una transacción. Patches de seguridad, nuevas features, una transacción. Wow. Ok. XCM. Dejando un poco atrás ya la parte de Substrate, del cliente. En Polkadot se habla mucho, se hace marketing, que tiene interoperabilidad de base, ¿vale? Es 100% verdad, nada escondido ahí. ¿Por qué? Porque tenemos este formato para escribir mensajes, XCM, que nos permite tener una lengua común en la que diferentes parachains, por ejemplo, diferentes wallets, diferentes actores dentro de todo el ecosistema, pueden mandarse mensajes y todos ellos pueden interpretar o pueden escribirlos, ¿vale? XCM no es nada más que una forma de escribir mensajes. No va más lejos de eso. Es simplemente tener un lenguaje común en el que todo el mundo se pueda comunicar. No simplemente dentro de los ecosistemas de Polkadot Kusama, sino que esto podría aplicarse también a otros ecosistemas, lo que queráis. Ethereum, por ejemplo, podrías tener un smart contract que está escribiendo mensajes con XCM y quizás esos mensajes se les hace relay a otros sistemas de consenso, lo que sea. Porque la parte que lo recibe va a saber ejecutarlo porque tenemos este formato común, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es interoperabilidad, no? No sé. Bueno, siguiendo un poco con XCM, no me gustaría pararme mucho aquí, la verdad, pero bueno, ciertos puntos que hay que tener en cuenta, pues XCM funciona de manera síncrona, tú le mandas un mensaje a otro sistema, no deberías esperar una respuesta de ese otro sistema porque estás pidiendo quizás una ejecución fuera de tu sistema de consenso, fuera de tu runtime, entonces, bueno, es una parte síncrona. Agnostic, esto va un poco en línea a lo que estaba diciendo, de que es simplemente y no va más allá que un lenguaje común en el que todo el mundo
pueda comunicarse. Entonces, cuando tú recibes un mensaje escrito en XCM, pues básicamente está en tu tejado el qué hacer con ese mensaje, cómo interpretarlo, qué ejecutar, qué no, etc. etc. ¿Vale? Vamos a pasar súper rápido. Esto podría ser más o menos la pinta que tendría un mensaje XCM. Hay diferentes calls, diferentes instrucciones que podemos empaquetar juntas para crear un mensaje. ¿Vale? Ejemplos de esas diferentes calls: withdraw asset, initiate teleport by execution, etc. etc. Withdraw asset, que básicamente le está diciendo, oye, necesito que me disminuyas esta cantidad, este balance de esta cuenta y los pongas aquí. ¿Vale? Initiate teleport. Esto es un ejemplo un poco específico. Dentro de parachains, relay chains, tenemos este concepto de teleportar assets que desaparecen de la relay chain, por ejemplo, y aparecen en una parachain. ¿Vale? By execution. Esto es como un request, una petición de, ok, necesito hacer tanta computación. O sea, en este mensaje te estoy pidiendo hacer tanta computación, ¿vale? Más o menos. Pero bueno, deposit asset, un poco pues el contrario a withdraw asset, ¿right? Entonces, bueno, esta es la manera en la que al final este tipo de mensajes pues se pueden conformar. Hay diferentes calls, algunas de ellas más genéricas, otras más específicas, otras que tienen significados un poco concretos, pero bueno, de esta manera las diferentes parachains, la relay chain con las diferentes parachains y entre ellas son capaces de comunicarse, son capaces de manejar assets fuera de sus propias blockchains e incluso pues de ejecutar algo no sé, en Moonbeam, por ejemplo, o lo que sea, ¿sabes? Vaya. XCMP, completamente diferente a XCM, ¿vale? Quizás los nombres no son los más acertados, pero esto es un protocolo de paso de mensajes. Entended XCMP como una manera de que unos bytes, una información, vayan de aquí a acá, lleguen en orden y lleguen, ¿vale? Esos mensajes pues, pueden ser XCM, pueden ser información en crudo, lo que sea, ¿vale? Pero es simplemente un layer de transporte. Un ejemplo, a lo mejor, para que quede más claro: dos parachains podrían estar comunicándose con XCMP o podrían estar hablando con un bridge, ¿vale? Un bridge es un layer de transporte también, de cierta información. Simplemente he puesto esta slide aquí para cubrir un poco este tópico y dejar bastante claro que XCM es un formato con el que se escriben mensajes. XCMP es la capa que se encarga de que esos mensajes lleguen de un lado a otro. Y me gustaría responder preguntas si hay alguna. La verdad que he querido ir un poco deprisa sobre todo esto por tener más tiempo para hacer preguntas y, bueno, e intentar responder. Sí, sí. Hola, ahora sí, gracias. Hola, tengo varias preguntas. Una es el tema ya no entendí exactamente cuando has dicho de que nosotros cambiamos la versión ya en el GitHub, ¿no? Y después, en lugar de a todos avisar cuándo lo vamos a cambiar y distribuir, se actualiza sola. Entonces, ya cada parachain no tiene que actualizar a ellos, sino ya de por sí se actualiza. Ok. Los upgrades están aislados. O sea, te quiero decir, el código que está corriendo en una parachain no tiene por qué actualizarse al mismo ritmo que se podría actualizar la relay chain por cada o el código de otra parachain. Cada sistema decide cuándo ejecuta sus upgrades. Esto, por ejemplo,
Subsocial, Composable, imagínate, ¿vale? Uno de estos equipos que tenemos hoy aquí, ellos están trabajando, ahí haciendo el código de sus palets, incluyen unos nuevos features y dicen, ok, hemos testeado estos features, queremos que están preparados para lanzarlos a la comunidad. La manera en la que haces eso es haciendo un runtime upgrade, que se llama, ¿vale? Entonces, compilas otra vez todo el runtime con los nuevos features, mandas una transacción que incluye la transacción concreta, que incluye este nuevo código. Ese código se sustituye y todo el mundo tiene disponibles para usar esos nuevos features. Esto puede pasar en Polkadot, por ejemplo. Digo Polkadot porque es un ejemplo fácil. Si entras a mirar los proposals de gobernanza, ahí puedes encontrar los proposals de, oye, queremos hacer un upgrade a este nuevo runtime. Y la gente puede votar si quiere el nuevo runtime o no. Pero ese upgrade solo afecta a Polkadot, por ejemplo. No tiene por qué afectar a las parachains. Ya es por lo que vi en tus dispositivos, un substrate, ¿no? un blockchain que se conecta, digamos, basado en estos módulos, en este framework, puede tener otro tipo de consenso, que no es obligatoriamente, tiene que ser proof of stake, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hago un nuevo blockchain y decido de un día para otro pues cambiar el tipo de consenso, ¿no? Sí. No de gobernanza, de consenso. Sí. Entonces, ¿es simplemente cambiando un módulo uno por otro o cómo sería? ¿O ya tendría o es un proceso complicado? Además, muy buena pregunta, sí. Voy a aprovechar para decir una cosa antes. Substrate no asume que vas a desarrollar ni un relay chain, ni un parachain, ni nada. O sea, puedes desarrollar un solo chain. Por ejemplo, teníamos los chicos de GIA. Su testnet es una red que está completamente no conectada a una relay chain ni nada. Cero, no assumptions. No se asume nada. Te deja hacer lo que quieras. ¿Cambiar el sistema de consenso? Completamente posible. Quizá no sea el cambio más fácil, pero es posible. No hay nada que te impida no hacerlo. ¿Y no fácil qué te refieres, digamos? No es simplemente cambiar Fácil. una librería o algo. A nivel de implicaciones de código, de cambios que tengas que hacer, de trabajo que lleve. Entonces, moverte de un proof of work a, por ejemplo, un proof of stake, viceversa, o lo que quieras, a un proof of authority, pues a lo mejor, oye, te quiero decir, puedes hacer un cambio radical en plan de, oye, mira, vamos a hacer un cambio, lo que hubiese de aquí para atrás no le damos tanta importancia y entonces, pues, quizás te quites un poco de responsabilidades de en medio, pero si quieres mantener ciertas authorities o lo que sea, pues te tocará hacer migraciones del storage para tener en cuenta algo los nuevos palets. Posible, 100%. Un caso muy concreto que no creo que sea muy fácil de hacer, pero es posible. Vale, entendido. Y última pregunta es, por aquí he hablado con alguno y también he visto en tus dispositivos que Substrate es un framework. Entonces, por lo que yo he entendido antes de framework es, no sé, por ejemplo, framework de, por ejemplo, no sé, de C#, ellos tienen su framework, digo, de lenguajes de programación, ¿no? Entonces, Sí. ¿el framework Substrate es framework para Rust? ¿O qué significa framework? También, buena pregunta. Creo que framework no es la palabra más indicada para hablar de Substrate. Tampoco es un toolchain, tampoco... Es como muchas cosas a la vez. Pero digamos que es un framework para crear blockchains. No es un framework de Rust. Desde luego que no lo es. Pero si somos así un poco laxos con la definición de framework, podemos decir que es un framework para crear blockchains. Pero, digamos, ¿este framework tiene su lenguaje propio? No, Rust. O, por ejemplo, para los runtimes, no te hace falta nada más que cualquier lenguaje que puedas compilar a Wasm, porque al final lo que está corriendo on-chain es Wasm. Puedes usar lo que quieras. El cliente que Parity ha desarrollado está escrito en Rust.
Se está desarrollando un cliente que se llama Gossamer, que está escrito en Go. Podrías escribir un cliente en JavaScript si te... Vale, he entendido, gracias. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias.